Buenas, Jorge, ¿cómo estás? Ahora, muy Este, buenas. bueno, comenzamos la entrevista de la Semana de la Concientización, Educación y Prevención del VIH y las ITS. No sé si se quiere presentar. Bueno, pues me llamo Jorge Garrido, soy director ejecutivo de Apoyo Positivo, que es una entidad española que trabaja en la respuesta al VIH, así como en otras muchas áreas relacionadas con la diversidad, la salud sexual. Y nada, pues un placer, encantado de estar colaborando y de tener esta oportunidad de acercar nuestro trabajo no solamente a Costa Rica en general, sino a la red de estudiantes, que es algo como muy importante para nosotras como entidad. Muchas gracias, más bien un gusto, bueno, y agradecerle, ¿verdad?, por su tiempo ¿verdad?, y dedicación con este proyecto. Este, no sé si le parece si comenzamos de una vez con las preguntas. Um, Adelante. la temática de la entrevista de hoy es más que todo como este panorama mundial del VIH y cómo se caracteriza, digamos, en los diferentes, digamos, espacios. Entonces, para iniciar, ¿cómo se podría definir o caracterizar este panorama mundial actual? Pues quizá la manera de globalizar una forma de hablar del VIH en el mundo sería hablar de un estancamiento, ¿no? De una estabilización preocupante, yo diría, ¿no? Porque tenemos zonas en las que sí que existe a lo mejor una mayor accesibilidad a tratamientos, un mayor trabajo sobre los objetivos de Naciones Unidas de alcanzar el fin del VIH en 2030, que son que probablemente hayáis escuchado 95, 95, 95 por 95, y si no explicamos, y cero estigma. Esos objetivos en algunas zonas de países con más recursos sí que se están consiguiendo, pero hay otras zonas que tienen problemas, por ejemplo, de acceso a tratamiento, que es lo más básico, ¿no? Entonces, eso ya de por sí produce un desequilibrio en la respuesta al VIH de manera global, que debería ser así, global, ¿no? Y unitaria en todos los países del mundo. Pero encima, además, se añade el hecho de que los países en los que sí que hay recursos, la losa mayor del VIH, que es el estigma, hace que no se apliquen los adecuados, y las tasas que, por ejemplo, puede tener un país como España o una zona como Europa en la que hay una gran accesibilidad al sistema de salud y a los tratamientos, son muy altas para esos recursos sanitarios. Entonces, esto quiere decir que ahora que estamos además en otra pandemia como la del COVID, una pandemia tan duradera como la del VIH, pero a la vez que ha hecho tanto desarrollo científico y sociosanitario, pero también mucho aprendizaje con respecto a la respuesta de una pandemia con estigma, nos hace ver que ahora van las cosas muy rápido porque interesa por muchos lados, ¿no? Porque es una pandemia que azota quizá mucha más población de golpe, y que el VIH se está quedando de alguna manera estancado, ¿no? Que no es una prioridad, no lo fue del todo nunca, una prioridad quizá clínica sí, pero no de la administración pública, no de todos los gobiernos, y ahora está en una situación estancada y hay que mirar precisamente a esos espacios más vulnerables para entender cómo siempre ha sido la respuesta al VIH, cómo funciona una infección de este tipo, cómo es la realidad alrededor del VIH, porque es simplemente una punta del iceberg, y empezar a hacer estrategias para conseguir esos objetivos que no son tan lejanos, ¿no? En 2030. ¿Qué tal le parece como explicar un poco más de estos objetivos y del acabar, digamos, con esto, lo del VIH que mencionaba? Ujú. Yo creo que además es unos objetivos que plantea Naciones Unidas o NUSIDA, la rama de VIH-Sida de Naciones Unidas, de una manera muy inteligente, ¿no? Llega un momento en el que poco a poco esas distintas barreras que existen en las distintas zonas geográficas se empiezan a vencer, ya que los tratamientos antirretrovirales de alta eficacia de primera época, hacia los años 2000, cada vez son más económicos y más baratos, cada vez hay más genéricos, cada vez se invierten más fondos, especialmente en países con menos recursos para acceso a tratamiento. Entonces, todo esto poco a poco lo que va haciendo es que se vea claramente un funcionamiento del tratamiento, lo que se llama la cascada, ¿no? La cascada del tratamiento del VIH, que consigue que si una persona accede al tratamiento, lo toma de una manera adherente, es decir, según está pautado médicamente, que suele ser a diario, las pastillas que se recomienden, consigue a llegar a un control de la carga viral que le hace indetectable, y esa indetectabilidad hace que no transmita el virus.
90-90-90 inicial que planteó Naciones Unidas, ahora se ha convertido en un 95-95-95, hacía referencia a que con esta cascada del tratamiento las personas que tuvieran VIH, si se detectan, ¿no? Si conseguimos detectar a ese 90 o 95% y que accedan al tratamiento, un 95-90% de ellas, tendríamos a un 90 o 95% de personas indetectables, llegaríamos a conseguir que esa cadena de transmisión del VIH fuera cada vez más reducida, ¿no? Ese objetivo se plantea en el 2014 en la Declaración de París y el primer objetivo alcanzable era en el 2020, el 90-90-90. Lógicamente sabíamos que era muy difícil. Ha habido países y ciudades que se han acercado un poco, ¿no? Porque no solamente consiste en dar ese acceso al tratamiento, sino dar respuesta a muchas más cosas. Y al final lo que se han planteado son unos objetivos al año 2030, ampliando un poco más en número, no ese 95, ese cuarto no 25 además que se añade, que es el de calidad de vida, y trabajando mucho, y nosotros enfatizamos, sobre todo desde el ámbito comunitario, que no puede haber una lucha y una respuesta al VIH, a una pandemia global tan grande, si no se aborda el estigma y se aborda como una prioridad, ¿no? Y no por el hecho de que no haya otros factores importantes en el VIH, pero precisamente a nivel clínico hoy en día la medicación, los fármacos, la calidad de vida de los pacientes con VIH es cada vez más buena y comparable a personas que no tienen VIH, especialmente si tienen acceso a esos fármacos de alta calidad, ¿no? Sin embargo, lo que es el VIH social y el estigma sabemos que no ha evolucionado de la misma manera en todos estos años, con lo cual siempre va a quedar un peso por ese estigma en muchas personas que por su forma de ser, por sus hábitos de vida, por su identidad, se van a ver más expuestas y vulnerables a la infección y no vamos a ser capaces de contenerla, ¿no? A partir de otros fenómenos que surgen actualmente que hacen más difícil conseguir esos objetivos de finalizar o acabar con el VIH. Respecto a estos objetivos, ¿cuáles considera que serían como los cambios principales que se han dado en estos últimos años o en estas últimas décadas? Como te comentaba, la parte que más ha sido revolucionaria es esa relación médico-paciente, ¿no? Los sanitarios que empezaron en la pandemia del VIH-Sida fueron un grupo de personas profesionales que se arriesgaron frente a todo el resto del sistema. Fueron muy pocas personas las que se arriesgaron y se animaron y se motivaron a trabajar al lado de las personas con VIH porque era algo muy desconocido. Todo esto nos puede sonar muy familiar a las nuevas generaciones, sobre todo con lo que está pasando ahora con el COVID, ¿no? Pero en aquel momento no hubo recursos, no había casi gente, era muy complicado. Entonces, lo que sí que se consiguió es que el paciente interactuase con el sistema de salud y con el médico de una manera que en una patología crónica, que es lo que se ha hecho al final que sea el VIH, sea clave, ¿no? Si estudiamos la cronicidad en el sistema de salud y en pacientes, uno de los factores claves es la adherencia y el cumplimiento terapéutico. Y estos factores dependen mucho de esa relación médico-paciente. Eso en estos casi 40 años de respuesta es clave, es una buena práctica que se va a tomar ahora en el sistema de salud porque se habla mucho del paciente en el centro, de todo alrededor del sistema de salud de la persona. Sin embargo, quedan una asignatura pendiente muy clave. Bueno, yo diría que dos. Una práctica con respecto a esto, que es el acceso universal a tratamiento, es decir, no debería ser dependiente de países, no debería ser dependiente de condiciones personales e identidades. Hemos visto peligrar en los últimos años hasta el acceso a tratamiento a personas trans en Estados Unidos o en países del este al no reconocer determinadas comunidades. Igualmente el gobierno no les deja un acceso fácil al tratamiento. Eso es una prioridad y debería serlo al igual que la respuesta al COVID hoy en día. Y por otro lado el estigma, porque no es el estigma del VIH, es un virus. Es el estigma a todas esas comunidades que se ha asociado desde el inicio, que se les ha apropiado y se les ha asignado una serie de prejuicios que condicionan su día a día y su vida más allá de simplemente el tomar una pastilla para controlar esa infección. Sí, bueno, es muy difícil ver cómo ciertas condiciones que en realidad se salen del poder, ¿verdad?, de estas personas, eh, limiten y de cierta manera afecte su calidad de vida en este caso. En realidad ciertamente debería de ser tomado de la misma manera, digamos, con una importancia igual en este caso, ¿verdad? Como el ejemplo más claro que en esta pandemia del COVID. Sin embargo, es un problema que sigue dejándose de lado, como olvidado y escondido por todos. Eso es algo como un poco
triste, pero que sucede y en realidad pasa todavía y es parte del por qué estamos realizando este proyecto, ¿verdad? Um, Sin embargo, me gustaría como hablar un poco más sobre estas experiencias y los factores personales, cómo afectan, digamos, no sé, elementos como género, edad o ubicación en la experiencia de una persona con VIH. Pues yo creo que en todo, ¿no? De hecho, es un poco lo que te decía antes y lo que os comentaba. El VIH al final es un elemento de transformación social que desde el inicio además se asigna a determinadas comunidades. No se habla de una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, se habla del cáncer gay. Y se dice así desde la administración pública, ¿no? Y se habla de la infección de los jamaicanos, se habla de determinadas comunidades de usuarios de drogas inyectadas y se empieza a generar un lenguaje y una comunicación desde la administración pública de determinados países, como el gobierno de Reagan en Estados Unidos, propositiva hacia determinadas personas y comunidades. Eso al final lo que ocasiona es una vulnerabilidad global, ¿no? Al final se convirtió en un speech, en un discurso al lado de lo que es una infección que podía haberse controlado de otra manera. El problema de todo esto hace que la vulnerabilidad del VIH sea, pues como decías, elemento de transformación social porque aúna más de un estigma y de una comunidad diferente y muchas veces son transversales, ¿no? O interseccionan. Puede ser una persona con VIH en un país que no es el suyo porque haya sido migrante y que además sea una persona del colectivo LGTBIQ. Eso hace que todas esas características que pueden componer parte de la vida de esa persona se conviertan en una cantidad de barreras y de baches diarios que además condicionan, como decíais, pues si la identidad de género no es la normativa y si la diversidad aún es mayor, ¿no? Por eso también en Apoyo Positivo aprendimos precisamente de esos inicios de la respuesta al VIH generar un modelo como el nuestro en el que decimos ahora somos un recurso de innovación social comunitaria que da respuesta a la diversidad en salud, en educación y derechos, porque precisamente pensar solo en el VIH nos limitaba el no acercarnos a otras personas que realmente lo que tenían era un bloqueo porque no cumplían la norma, ¿no? Y eso es un poco también lo que venías diciendo, que parece mentira que después de todo este tiempo sigamos con ese silencio, ¿no? Decía Kofi Annan, que era además secretario de Naciones Unidas en una época de la rama de ONU-SIDA, que el miedo al estigma conduce al silencio y el silencio es la muerte. Y esa es la cuestión alrededor del VIH-Sida siempre, ¿no? El intentar hablar mucho de la parte clínica, el que sea muy importante la investigación, siempre ha sido así, pero no se ha hablado de la gente con VIH, no se ha hablado de las personas, no se habla de las condiciones tan vulnerables que tiene la mujer frente a la infección, que es casi invisibilizada a nivel global en el mundo, porque cuando empiezan los tratamientos más efectivos se convierte casi en una infección de hombres en determinados países, pero si vemos las cifras globales no es así, ¿no? Y parece, sin embargo, que si vas a congresos internacionales solo se habla de la infección entre hombres de VIH cuando hay millones de mujeres afectadas y además pues con muchas características o transversalidades de género, como te decía, ¿no? Muchas víctimas de violencia de género, muchas víctimas de abusos dentro de sus relaciones personales y sexuales y todo eso al final se resumiría en lo que decías, ¿no? En el silencio que origina no solamente el VIH, sino la salud sexual, hablar de nuestra sexualidad, del hecho sexual humano, de cómo nos relacionamos y de lo que son nuestros derechos sexuales y reproductivos. Eso es un tabú social todavía, a pesar de ser parte integral de nuestro desarrollo personal, a pesar de ser la base educativa que nos ayudaría a prevenir no solo el VIH, sino violencia, violencia de género, violencia como el acoso o el bullying en colegio por ser diferente, la LGTBI-fobia y muchas otras violencias que vienen acarreadas por una mala gestión emocional, ¿no? De la persona. Eso es la educación y la salud sexual, ¿no? Y lo que hacemos las entidades que entendimos que el VIH nos estaba mostrando eso, que había mucha diversidad de la sociedad que no estaba siendo observada de manera correcta, que estaba siendo silenciada y eso daba como consecuencias una pandemia que llevamos 40 años intentando controlar. Fíjate si es complejo el hacerlo mal y lo bien que sería lo contrario, ¿no? Visibilizarlo, hablarlo desde un punto saludable, responsable, con conocimiento, herramientas y haciendo que la gente sobre todo sea quien pueda ser. Ujú. Sí, claro, más bien, bueno, se trata ciertamente de esto, como mencionas, como un
tabú y se mantiene como esta idea de que si no se habla no existe y si no me afecta no tengo que hablarlo, no tengo que conocer sobre eso, cuando más bien debería ser como todo lo contrario, desde nuestra situación, bueno, nuestra posición en este caso, digamos, un privilegio, deberíamos como aprovechar y amplificar como todo este problema. Sin embargo, nuevamente seguimos callando todo esto y ahí va de nuevo como un poco como el origen y la base de toda esta problemática y, ¿verdad? Y estos 40 años en los que se ha tratado de eh, controlar esta situación sin ningún éxito, ¿verdad? Es algo muy, muy lamentable, pero sin embargo que puede cambiar. Eso es lo bonito. Sí, sí, sobre todo yo creo que además viene con uno de esos grandes éxitos que es el del avance científico, ¿no? Yo creo que cuando el VIH consigue demostrar científicamente algo que la comunidad VIH sabía, que era que no se transmitía cuando se estaba tomando la medicación y la persona llegaba a la indetectabilidad, ya había personas dentro de la comunidad VIH que tenían relaciones sexuales y eran pareja y querían tener niños y por no tenían dinero para pagar tratamientos, ahí es la transversalidad esta que hablábamos, ¿no? Hay mucha gente vulnerable que no podía llegar y decir, yo ahora quiero tener hijos, hijas o hijes y voy a hacerlo por el sistema de salud porque tengo VIH, no puedo pagármelo en un privado, pero no era posible en el sistema de salud. Y al final del día a día de la relación, por eso hablamos nosotros de innovación social, se descubrió que no se lo transmitían, que cuando ya estaba en tratamiento y lo controlaban con estos TAR, estos tratamientos de alta, antirretrovirales de alta eficacia, y eso pasó a ser investigación científica, ¿no? Esa idea de innovación de la comunidad, esa sabiduría, ¿no? Que al final tenemos entre las personas, pasó a ser investigación científica y cuando se demostró esa eficacia tan fuerte de los tratamientos que llevaban a la indetectabilidad, eso fue en la portada de una de las revistas científicas más importantes del mundo en el 2011 y debería haber salido en todos los telediarios del mundo, porque el SIDA salió en todos los telediarios del mundo. Y tenía que haber salido porque ahí estaba la clave, ¿no? Y la mejora en el futuro. Es un mensaje que no solamente es bueno a nivel clínico, sino que es un mensaje que es muy bueno a nivel de lucha contra el estigma, porque el miedo a la gente todo el rato a infectarse del virus, ¿no? O que la persona sea infecciosa, ¿no? Y le produzca una infección. Y ese estigma mental que nos produce el miedo al VIH. Pero cuando se sabe que la persona no puede transmitir cuando está en tratamiento, se rompen muchos tabúes, se rompe mucho estigma y ahí está el futuro, ¿no? En conseguir que todo el mundo tenga acceso a tratamiento, que todo el mundo llegue a indetectable y de esa manera cada vez menos infecciones y cada vez más visibilidad de las personas con VIH, que es otro de los grandes errores que hemos tenido en estos años. Ciertamente. Siguiendo como esta temática de la accesibilidad al tratamiento, ¿qué tan fácil es acceder a este tratamiento o a la atención médica o a las diferentes formas de asistencia? Pues es como complejo, ¿eh? No o sea, en general, la mayoría de los sistemas sanitarios cubren la infección por el VIH, tanto en su diagnóstico, en la teoría al menos en papeles, no tanto en su diagnóstico como en acceso a Ujú. tratamiento. Eso es una horquilla muy abierta. ¿En qué sentido? ¿No? Hay muchos tipos de pruebas diagnósticas y muchos tipos de recursos para diagnosticar el VIH. Y hay muchos tipos de tratamiento de VIH, desde los que se realizaron hace muchísimos años y no tienen la eficacia que los que se acaban de sacar hace un año, o los actuales que son de innovación, que no tienen apenas efectos secundarios, etcétera. Lógicamente, el acceso a la medicación a nivel internacional, el acceso a fármacos, está condicionado por las mismas condiciones que el acceso económico en los países, ¿no? Los países denominados más en vías de desarrollo tienen una accesibilidad a los sistemas de salud muy baja. Luego hay países más desarrollados que tienen un acceso a la sanidad muy caro, como puede ser Estados Unidos. Entonces hay barreras como muy diversas, desde países que no tienen un acceso universal por pobreza a países como Estados Unidos en los que hubo años en los que la gente no podía pagarse su tratamiento o no pagar un seguro que cubriera su tratamiento. Y no estábamos hablando de países en vías de desarrollo. Es desigual. Por eso decía antes que es uno de los pilares clave a intentar mejorar el acceso al fármaco. Y sobre todo es desigual y es inestable, porque deberíamos garantizar que no solo que todas las personas tuvieran acceso a los fármacos,
que necesitan para controlar el VIH, sino al mejor tratamiento posible de los que existiesen dentro de una gama, porque además el VIH no necesitas que tener como por ejemplo el último iPhone en ese sentido. Hay muchos fármacos en la familia que funcionan excelentemente, pero siguen quedando muchos países en los que los sistemas de salud apuestan por genéricos o por fármacos antiguos que siguen teniendo muchas consecuencias en la salud diaria de la persona. Y luego yo creo que lo que más falla son los recursos, más que los fármacos, porque además en una patología como el VIH en la que no todo es una pastilla, normalmente, pues eso, tanto en el diagnóstico, lo sabréis por vuestro propio país, hay pocos centros de detección de infecciones de transmisión sexual o centros comunitarios en que se hagan pruebas. En Inglaterra hay, por ejemplo, 110 clínicas dentro del sistema de salud pública en todo UK haciendo cribado de infecciones, sin embargo en España no llegamos ni a las 10 y España es muchísimo más grande que Inglaterra. Y esto pasa sobre todo también culturalmente. Hay culturas que tienen mucho más recurso aplicado a la salud sexual y culturas que no lo tenemos. Por eso es desigual también en el acceso al diagnóstico, que es lo más importante, porque al final un sistema de salud, si tiene reconocido un diagnóstico de VIH de una persona, aunque sea más restrictivo o conservador o tenga más dificultad de acceso a tratamiento, se va a buscar la manera. Hay una red muy amplia, que es lo que sí que se ha desarrollado desde hace mucho tiempo, comunitaria y de recursos sociosanitarios, que desde hace más de 30, casi 40 años estamos al lado de las personas con VIH en todos los países del mundo, que ayudamos al acceso a tratamiento, incluso saltándonos en ocasiones las propias barreras legales del país. En España, por ejemplo, llevamos acceso a tratamiento a muchas personas de Latinoamérica, especialmente de Venezuela, en los últimos años, muchísimo tiempo, ¿no? Y muchísima cantidad de personas, porque han visto que a lo mejor por una situación concreta en su país han visto el acceso a fármacos cortado y han buscado un lugar en donde poder vivir al final, porque les permite vivir. O en situaciones en las que ha habido stock-out en determinados países o bloqueo de acceso, hemos trabajado en red para poder hacer posible que la gente que necesitara la medicación la tuviese. Entonces debería haber más ese equilibrio, ¿no? Que no dependiese tanto de algo comunitario, de algo social, de ONGs, sino de las propias administraciones, porque si las ONGs conseguimos hacer con poquísimo tanto, que no podrían hacer los gobiernos, ¿no? Para acabar con el VIH. Sí, y eso es un problema, bueno, yo creo que se podría decir que global, incluso estos mismos grupos, bueno, toca apropiarse de estas luchas que, digamos, los gobiernos en este caso no actúan o no es suficiente lo que hacen y le toca a las mismas comunidades tratar de buscar soluciones, cómo tratar con esto de diferentes formas y, bueno, obviamente, ciertamente siempre hay una limitación grande de lo que se puede hacer. No es lo mismo los recursos con los que cuenta un gobierno a un grupo comunal, por decir así, o una ONG, como, ¿verdad? Claro. Es algo muy, bueno, ni siquiera sé cómo decirlo, ¿verdad? Es una realidad que pasa y está presente y lo podemos ver. Por eso decimos que es lo que quizá más muestra que lo que hay detrás es estigma, ¿no? Porque, y lo dice, por ejemplo, Anthony Fauci, que es uno de los mayores investigadores del mundo, que era el responsable mayor de la respuesta a la COVID-19 en Estados Unidos y es también uno de los mayores investigadores de VIH. Y él ya lo dijo hace años, que teníamos las herramientas para acabar con el VIH, que si no lo hacíamos era porque no queríamos y que en el futuro, cuando miremos para atrás, diremos cómo éramos, ¿no? Como seres humanos, como ha pasado históricamente, no es la primera vez, ¿no? Que nos damos cuenta que detrás de una respuesta también puede haber un elentecimiento de la misma, el hacerla más lenta, propositivamente, porque al final hay un estigma que es el que te está diciendo que hagas eso de esa manera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hay gobiernos o gobernantes que piensan, bueno, esto no es tan prioritario porque es este tipo de gente, porque esto no me afecta a mí, no afecta a los míos, afecta a otra gente a la que yo ni siquiera le doy el mismo valor como ser humano. Y eso ya es lo grave, ¿no? Y es lo que, bueno, pues es intentar cambiar ya más allá de nuestros recursos, sino como seres individuales. Yo creo que esa es la empatía que tenemos que volver a desarrollar como seres humanos para entender muchas de las problemáticas globales. Totalmente. Y bueno, la empatía, yo creo que esto es como el tema clave y uno de los elementos más importantes también en esta semana, ¿verdad? De algo que siempre se puede practicar y reforzar.
pero bueno, de ahí son, son Menos. cuestiones ya un poco más culturales que toca cambiar ahí un poco lentamente, pero que es Eso, necesario ir cambiando, eso. sin embargo. Um, Continuando con este tema de la asistencia, ¿qué otro tipo de ayuda fuera de la farmacológica necesitan las personas con VIH? ¿A cuáles acceden con más facilidad? ¿A cuáles se les dificulta más acceder? Ya ahora que estábamos comentando todo esto de que es un poco como de privilegio y estigma. Pues a ver, yo creo que principalmente la principal ayuda, así como inmediata, es la médica, ¿no? Porque todavía sigue, es triste, ¿no? Pero yo os hablo desde mi entorno cercano, que es el de España, pero todavía sigue mucha gente pensando cuando se le diagnostica que se va a morir, y es uno de los principales pensamientos, ¿no? Entonces, la angustia de un primer duelo que supone el diagnóstico del VIH y el acogimiento informativo, por un lado clínico o médico, ¿no? De qué me va a pasar y qué necesito para solucionar esto, y por otro lado, de acogida, son la primera necesidad clave, ¿no? Una persona, lo ideal además que una persona que tiene VIH o que se enfrenta a una prueba de VIH es que lo haga en un entorno en el que la persona que la realiza o que le da el diagnóstico tenga habilidades para decir más allá de un positivo o un negativo. Y eso no siempre pasa en el sistema de salud, ¿no? Porque no es simplemente un positivo o un negativo, un jarro de agua fría, como decimos, ¿no? Muchas veces para la mayoría de las personas. Hay gente que sí que se lo espera, pero hay mucha gente que no. Incluso la que se lo espera, el momento real de decírselo es difícil. Y a partir de ahí hay una corriente de necesidades, ¿no? Si se hace una buena acogida y un diagnóstico adecuado y acompañado y tiene esa suerte la persona, lo siguiente sería el que tuviese suficiente información por parte de sus profesionales sanitarios sobre el manejo de la infección, del tratamiento, de hábitos saludables, porque cuando hablamos de adherencia al tratamiento no se trata solamente de tomar una pastilla, se trata de si es una persona que tiene determinados hábitos como tabaquismo o consumo de sustancias o una mala dieta. Al ser una infección crónica, el organismo necesita trabajar con un tipo de nutrición, con un tipo de ejercicio mínimo, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa parte clínica, cuanto antes y mejor lo sepa y en esa relación médico-paciente y tome un poco de responsabilidad con su salud, mejor va a ser su calidad de vida. Y luego, pues, la gran caja de Pandora es el lado emocional, porque muchas veces, la mayoría, diría, el VIH no viene solo, simplemente, ¿no? El VIH pues, suele ir asociado a una orientación sexual que no es normativa y a mucha gente le cae como esa frase que le decían o que nos han dicho muchas personas de pequeños o de pequeñas de ten cuidado porque eras gay, ¿no? Y te decían, ten cuidado con el SIDA, no te decían ni con el VIH, ¿no? Porque parecía que ya era un problema tuyo que va a ocurrir. Igual que a las chicas, ¿no? Que a los chicos no se lo dicen, pero a las chicas sí le dicen, ten cuidado, no te vayan a dejar embarazada, ¿no? O sufras un embarazo, pero no le dicen nunca a un chico heterosexual ese tipo de frases. Pues al final es como, bueno, pues un estigma que hay que trabajar y que hay que sacar de la mente de muchas personas y que va más allá de simplemente el virus, ¿no? Es el miedo a que te califiquen, a que te vuelvan a rechazar por lo que eres, a que te rechacen por una identidad. Entonces es un recordatorio de demasiadas cosas que la sociedad como que te pone en esa letra escarlata y eso hace que sea más difícil, cuando en realidad es todo muy positivo, ¿no? Como decimos, es una infección que ha ido a controlarse cada vez más, que tiene una medicación excelente, que tiene una calidad excelente, que las personas no lo transmiten si se toma la medicación, que deberíamos estar contándonoslo todo el rato entre nosotras, pero hay ahí un ápice por algún motivo todavía nos da miedo y es porque creo que todavía, pues como decías, hay culturalmente muchas de esas otras cosas que son todavía conversaciones difíciles de mantener socialmente, ¿no? Porque implican otros valores, muchas veces culturales, religiosos, educativos, que confrontan. Pero lo que tenemos que tener claro en esa multiculturalidad es que lo que no pueden confrontar es las identidades y los derechos de ser de las personas. Hasta ahí por lo menos tendríamos que respetarnos, ¿no? Y luego a partir de ahí ya establecer distintas formas de pensar. Pero bueno, todavía queda mucho por dar en la respuesta al VIH y en general a la salud sexual y otras infecciones. Listo, tenemos ahí un poco de ruido de fondo, pero todo bien. Bueno, sí, sin embargo, yo siento que un poco de esperanza, un poco
el brillo al final del túnel es todo, digamos, personas como ustedes que hacen este trabajo, incluso las personas jóvenes, que es otra generación, vienen con otra mentalidad y poco a poco se va incluso cambiando la mentalidad de las generaciones un poco más adelante, que se ve un cambio un poco lento, pero hay un cambio y eso al final del día no deja de ser algo positivo. Sin embargo, a pesar de todo esto, ¿qué considera que falta todavía por mejorar? ¿Qué podemos cambiar? Pues yo creo que siguiendo la línea de lo que hablábamos de ese todo positivo que hay ahora, ¿no? Comparado, si miramos el VIH de los 80, era tragedia, era muerte, era dolor, era desconocimiento, era mucho estigma de rechazo brutal, ¿no? Era gente muy joven que no podía despedirse de su familia, no por como ahora el COVID produce, que no te deja ir a un hospital, sino porque su familia no quería ir a despedirse de ellos cuando estaban muriendo de SIDA. Eso ha cambiado, ¿no? Ha mejorado. Estamos en una época en la que el virus es muy manejable, la medicación es excelente, es poco a poco más accesible en casi todas partes del mundo. Esto lleva a que se pueda controlar y se consiga una indetectabilidad. Hay que intentar que ese acceso sea real en todas partes, ¿no? Y que el futuro lo miremos basado en esa indetectabilidad y en la visibilidad de las personas con VIH, no solo por que digan o porque tengan que decir que tienen VIH, sino por algo muy importante, y es que el VIH nos ha enseñado y nos enseña muchas más cosas, ¿no? Nos enseña a trabajar al lado de muchas comunidades, nos enseña a trabajar de una manera diferente en el sistema de salud y bueno, el futuro yo creo que es en ese manejo, ¿no? En hacer esa indetectabilidad global, un mensaje global social y acompañar a las personas con VIH para que curen también ese duelo, no solamente del diagnóstico, sino de todos estos años que, igual que con las personas trans, por ejemplo, creo que no hemos hecho socialmente demasiadas cosas bien y hay comunidades a las que les tendremos que acompañar durante muchos años y acoger en el dolor antropológico casi de tantos años de sufrimiento y sobre todo pues pensar en eso, en trabajar la visibilidad y que hagamos la vida fácil a las personas con el virus. Claro, claro, totalmente. Este, bueno, Jorge, por el momento creo que ya hemos abarcado todas mis preguntas. No sé si gustas pasar con la presentación que tenías o si vas a querer hacer algo más. Y os la voy a mostrar si queréis, porque en realidad también eran muchas cosas de la que os hemos comentado, prácticamente casi todo, pero la vamos, si queréis, viendo rápido y así tenemos alguna cosa que os puedo comentar. Necesito, creo que me habilitéis la función de compartir. La portada de lo que estáis viendo es uno de los símbolos de la campaña de este año de apoyo positivo, indetectable, igual, intransmisible, que es ese mensaje clave, ¿no? Porque no solamente es un mensaje clínico, sino un poco como lo que simboliza este icono, ¿no? El hecho de acoger a las personas con VIH, abrazarlas, nunca han sido un peligro, nunca han sido un riesgo como la gente muchas veces ha sentido, sino todo lo contrario, y encima ahora tienes el apoyo de esa efectividad clínica y de la visibilidad de muchas personas, ¿no? Y es un poco lo que os había traído, lo que hemos ido hablando. Al final, el VIH hoy es eso, es una pandemia que se caracteriza sobre todo por el estigma histórico que ha llevado encima. Y os traía un poquito un resumen de todo lo que ha sido nuestro trabajo y eso que hemos hablado. Precisamente Apoyo Positivo comienza en el año 1993, muy reciente la epidemia del VIH-Sida en España y en el mundo, y lo que surge es de mano de profesionales sanitarios, familiares y personas afectadas por VIH-Sida que deciden que no solamente está la respuesta clínica al virus, sino que hay que hacer un acompañamiento psicosocial, psicológico, emocional y de duelo en aquel momento porque había muerte relacionada a las personas que lo padecían. Y de ahí, pues, el VIH lo que nos ha enseñado es lo que os he contado, ¿no? Ese elemento de transformación social que al final lo que hemos visto es que hay una diversidad alrededor de la historia de ese virus, de comunidades de personas, hay un tema de salud comunitaria y pública y más vulnerada precisamente por esa diversidad, y hay una comunidad que puede educar en diversidad y en salud sexual al resto de la población para que todas nos entendamos como lo que somos, ¿no? Como seres humanos y seres sexuados, seres con un hecho sexual humano que nos determina. Y en estos años ha sido la última evolución hasta el día de hoy, en la que, bueno, pues hemos desarrollado un ecosistema que no solamente tiene ese núcleo central que veis ahí en pantalla de apoyo positivo y todos sus programas que son asistenciales de muchos tipos, ¿no? En el área de salud, educación o derechos, sino que luego tenemos pues ese grupo WeLove, que es el grupo joven
de jóvenes diversos, jóvenes LGTBIQ, jóvenes con VIH, jóvenes migrantes, que desarrollan muchas actividades en paralelo a la estructura clásica de la entidad. Nuestros centros ya están en casa, que son centros comunitarios cuyo nombre además viene por esos centros que hablaba, de esas casas de mujeres trans que se abrieron en los años 80 en Estados Unidos para acoger a personas que se las rechazaba, y que se puede ver en series como Paris is Burning o documentales de ese tipo, ¿no? Que muestran cómo la comunidad LGTBIQ se organizó al no tener recursos ni personas que cuidaran al principio de la pandemia. Y en homenaje pues los hemos llamado igual casa, y tenemos en varias ciudades en España, y son centros que nos gusta decir que es un lugar seguro para la comunidad diversa, ¿no? Y alrededor de todo ese ecosistema tenemos Algo Está Pasando, que es como una incubadora de diversidad en la que generamos, porque pensamos que no solamente el VIH es un elemento de transformación social que nos ha acercado a todas estas comunidades, sino que nos permite además trabajar con comunidades muy diversas, y la diversidad te hace más inteligente, nos hace más creativas, y en una incubadora, en un espacio de trabajo en el que la gente ya es resiliente, ha tenido una cobertura de sus necesidades y es más sí misma, es capaz de trabajar, está más capacitada, y esa diversidad nos permite generar proyectos muy efectivos como la serie Indetectables, que vais a poder disfrutar y que estamos tan felices de poder acercaros, ¿no? Que lleva ya 3 temporadas y vamos caminos de producir la cuarta. Os traía números que hemos hablado. Recordar que hay casi pues unas 25 millones de personas en todo el mundo con acceso a la terapia antirretroviral, pero sin embargo son casi 38 las que todavía viven con VIH, es decir, hay un tercio de personas que todavía no tienen acceso a ese tratamiento, y que sería lo ideal para alcanzar esos objetivos que veis en pantalla. Bueno, como veis ahí los datos del global de personas que hay a 2019, casi 38 millones, y tan solo 20, como os decía, tienen acceso a recursos y al tratamiento. Eso quiere decir que hay todavía mucho trabajo por hacer, porque debería ser una obligación. Y aquí veis un poco pues esa distribución por zonas de lo que hemos hablado, ¿no? Siempre viendo que normalmente África es una de las zonas más castigadas en el acceso a recursos, y que luego sí es sorprendente como en otras zonas, incluso en Europa, a pesar de intencionalmente al principio saber que tienes más recursos, luego también hay mucho problema de acceso, especialmente en la zona de Europa del Este. Pero bueno, en general, sobre todo hay una cosa muy importante, y es lo que y es lo que también te muestra que hay como un estigma, pero que si tomamos esa perspectiva nos hace ver que sí que se puede acabar con el resto del VIH, ¿no? Y es el que en las mujeres embarazadas está muy controlada la infección. En casi todos los países del mundo se hace la prueba, se da acceso a tratamiento y se controla para que no se infecte al feto, con lo cual esa estrategia que reúne un poco todo lo que se puede hacer ahora, porque hay una pastilla preventiva que si la tomas te previene de tomar el virus, hay pastilla posterior, la PEP, hay preservativos, hay muchísimos materiales que definen esa profilaxis maternal que se hace o vertical cuando la mujer está embarazada para evitar la infección, porque también se le da PrEP, se da una medicación previa para que el feto no tenga infección, se controla y se monitoriza al feto dándole PEP posteriormente. Eso mismo que se vio en esa transmisión vertical se puede hacer en cualquier persona y en cualquier comunidad con las herramientas que tenemos ahora, y esa es la clave, ¿no? Para que todas estas comunidades más afectadas, la de hombres que tienen sexo con hombres gays y bisexuales, no solamente gays y bisexuales, sino también muchos otros hombres que no se definen como gays y bisexuales, y epidemiológicamente les llamamos así, HSH, porque no son ni gays ni bisexuales, pueden ser personas heterosexuales con alguna relación homosexual. Las personas trans, especialmente mujeres trans, la mujer, que también es muchísimo más vulnerable alrededor del mundo a la infección por el VIH, por sus condiciones, bueno, pues, de violencia cultural, de acceso cultural y social, incluso factores estructurales simplemente, ¿no? Personas usuarias de drogas inyectadas, y además no solamente el perfil que conocemos más clásico, sino el uso de las nuevas drogas, como por ejemplo el Kensex, ese nuevo fenómeno que se está dando en personas jóvenes, especialmente en hombres que se reúnen en fiestas para consumir sustancias estupefacientes y mantener relaciones sexuales, y lógicamente todo el mundo puede pensar que en el momento que tomas esa combinación durante mucho tiempo, que es como se producen, al final no se tienen medidas de prevención y se tienen prácticas de riesgo para el VIH, para otro tipo de infección, pero incluso están dándose abusos sexuales y un largo etcétera, ¿no? Es un fenómeno
como vemos el de la inyección de droga que vuelve y que vuelve con otro fenómeno complejo y que hay que controlar. Y también trabajamos con comunidades como trabajadores y trabajadoras sexuales, muchos de ellos personas que se ven obligadas a ejercer ese trabajo o condicionadas y que también tenemos que de alguna manera garantizar su acceso a la salud. Igual que sobre todo, y este era un punto importante para incluir, el de los jóvenes. Casi nunca se les incluye, o se incluye como un grupo de vulnerable y lo estamos viendo ahora con la COVID incluso, ¿no? Parece que sois los culpables en muchos sitios de la infección por la COVID, pero tampoco se da alternativa real para tener una información sobre qué piensan los jóvenes, qué están haciendo los jóvenes, qué ocio alternativo tienen los jóvenes, cómo se les está implicando en la respuesta a la COVID y no se les deja como meros espectadores, como pasa siempre y como pasa siempre con vuestra salud sexual, ¿no? Y al final sois los principales actores que debutáis en la vida sin ningún tipo de información y por lo tanto sois los más vulnerables a todo esto porque hasta que os hacéis adultos no sois capaces de manejar herramientas suficientes, ¿no? También hablamos a veces de comunidades como las personas que están en prisión o personas migrantes condicionadas por sus procesos culturales a la mayor vulnerabilidad. En general, es acudir a ese objetivo que os decía, ¿no? De los 4,95 y el cero estigma, conseguir esa cascada de tratamiento y acceso al tratamiento de casi todas las personas para que lleguen a la indetectabilidad que os comentaba, teniendo en cuenta que el estigma siempre va a estar ahí un poco para bloquearlo, ¿no? Y que la clave es, para acabarlo, es trabajarlo, ¿no? Y ahí os pongo el ejemplo de Stigma, que es el cortometraje último de la segunda temporada de Indetectables. Vais a poder ver algunos otros y esperemos que pronto muchos más cuando siga la temporada y la serie. Y nada, pues acabar con esto un poco, ¿no? Lo que os comentaba antes, que decía también el profesor Anthony Fauci, que tenemos herramientas para poder terminar con el VIH, pero sobre todo tenemos herramientas como seres humanos para acabar con la discriminación. Porque aunque el VIH siguiese como infección, siguiese detectable, no hubiese tratamientos, alrededor del VIH lo que hay son personas, personas a las que debemos cuidar y tratar y no debemos, pues eso, atacarlas de ninguna manera, ¿no? Y lo que hay que abordar es el estigma hacia, bueno, pues la diversidad en general del ser humano. Eso es un poquillo lo que os había preparado. Muchas gracias por contar conmigo y, bueno, no sé si tenéis alguna duda más que queráis compartir. Bueno, más bien muchas gracias Jorge por su tiempo. Por mi parte creo que no tendría ninguna duda más. Más bien, bueno, agradecerle, ¿verdad? Por el tiempo y por el conocimiento y por la disposición tan grande para trabajar con nosotros en este proyecto. Y bueno, creo que estaríamos listos por el día de hoy. Pues perfecto. Un placer como siempre. Espero que vaya todo muy bien en la semana. Cualquier cosa que necesitéis siempre de apoyo positivo, sabéis que nos tenéis al otro lado del charco y ojalá algún día pronto sin pandemia y en persona. Ojalá sí. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte desde España. Gracias. Igual. Muchas gracias. Chao.